Bueno, amiga y amigo de Liga Sports, acá con el primer invitado de Camarín en la Liga, Jorge Vargas, Potencia. ¿Cómo estás, Jorge? Todo bien, todo bien. Oye, de verdad, primero que todo, agradecerte por aceptar la invitación y por estar con nosotros hoy en este primer capítulo, primer invitado, así que es un honor, la verdad, para nosotros estar contigo. Oye, Jorge, bueno, preguntarte lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu presente? Acá en Chile, por un tiempo, tienes que volver a Italia. Cuéntame un poquito del actual hoy del Potencia Vargas. Bueno, estoy de vacaciones a mi familia. Hace muchos años que no venía, prácticamente 8 años. Me estaba dando vuelta un poco por Europa trabajando. También tuve la oportunidad de trabajar en China cuando partió el COVID. Así que fueron años complicados y difíciles, pero por suerte pude volver y a ver mis padres, amigos y toda la gente que recuerdo y que quiero mucho acá en Chile. Has podido compartir, me imagino, con la familia, con los amigos, has podido compartir harto acá en Viña, estamos en Viña del Mar para que se entienda, has podido compartir, ¿cierto? Sí, he compartido bastante, he viajado muchísimo también, ya son casi 3 meses que estoy acá, he ido al norte, he ido al sur, a ver amigos, familia, familiares, y ahora estamos aquí en Viña del Mar, en la quinta región, y nada, aprovechando los buenos días y la buena comida que siempre es importante. Oye, me imagino que debe ser difícil de repente entrar a esa comparación de Italia-Chile, pero ¿con qué Chile te has encontrado hoy? Me mencionaste, fuiste al norte, al sur. ¿Con qué Chile te encontraste? ¿Un Chile igual desde que te fuiste, 10, 15 años atrás? Bueno, lo encuentro más caro, más caro que hace años atrás, pero mucho más moderno, mucho más competitivo en el tema logístico. Santiago una locura, estar en Santiago, autopistas por todos lados, todo bajo tierra, eh, pagos innecesarios, una autopista que cada 100 metros casi están cobrando, el estacionamiento del supermercado, la mayoría, hay un strip center, pero la gente sigue siendo la misma, muy buena gente, siempre disponible, muy afectuosa, y bueno, y la comida, y eso no se cambia, y indudable que siempre es un placer estar acá comiendo comida chilena, eso me gusta. ¿La gente te identifica en las calles? De repente, potencia una foto, potencia acá o algo. No, ha pasado muchos años, imagínate, voy a cumplir casi 50 años, entonces es difícil que se puedan recordar. Los futboleros, la gente más antigua, de repente en el supermercado, o en el estacionamiento, en un restaurante, saludan, quieren una foto, pero es parte del juego, parte de la vida, que los años pasan y no mucha gente se recuerda. Buenísima. Oye, bueno, Jorge, mencionaste tu edad, no te la quería, qué bueno que lo dijiste tú, no yo, pero entremos un poquito en esa parte, entre comillas, más personal tuya. Cuéntame del Jorge Vargas, quiero irme al Jorge Vargas Potencia chico, al que recién está comenzando a jugar. ¿A qué edad te diste cuenta que te gusta la pelota? No, siempre jugué fútbol, aparte de hacer otro deporte, pero siempre me gustó el fútbol más que otro deporte. Siempre jugué en el colegio, Seleccionado, me imagino. selección del colegio, un colegio complicado, difícil, 5.000 alumnos, todos hombres. ¿Santiago? Santiago, Instituto Nacional, colegio más es un periodo de prestigio, un colegio importante, y era una buena selección y jugábamos con un equipo de cadetes de todo Santiago, y era difícil que perdiéramos. Tenemos una buena selección de colegio. Lamentablemente, lamentablemente fui el único que llegó a jugar en Europa, de todos exalumnos, de compañeros. Teníamos un equipazo y jugadores que estaban en Audax, en Colo-Colo, en Católica. Y lamentablemente ellos no pudieron llegar a Europa, pero fue un colegio competitivo y el fútbol, yo estuve siempre ligado al deporte del fútbol. Buenísima. ¿A qué edad llegas a Católica, Jorge, y a través de qué vía? ¿Te fuiste a probar alguna prueba hasta jugadores? ¿Te dijo algún amigo? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, mi tema del fútbol es un poco raro, extraño, difícil que pase, yo creo, a esta altura, 2025. Pero fui a prueba de nombre de todos los equipos, bueno, al menos 8. Ah. Cobresal, Cobreloa, Magallanes, Unión, Católica 2 veces, Colo-Colo. O sea, estás ahí decidido a jugar sí o sí.
iba a prueba porque en ese tiempo en algunos diarios venía la información de que había pruebas masivas y yo iba. El problema es que siempre tuve problemas por el colegio. Mis papás siempre tuvieron la preocupación de que terminara el colegio, era un colegio dificilísimo y no había ninguna posibilidad de transar, de jugar al fútbol y dejar el colegio o cambiar de colegio. La idea era siempre terminar el colegio ahí y siempre coincidían que los equipos que me dejaban, los horarios eran en la tarde, los entrenamientos eran en la tarde y yo en la tarde iba al colegio en ese periodo. Entonces, esperé y seguí jugando por el colegio y a los 16 años me fui a probar a Católica porque cambiaba el horario del De, colegio, ya. se cambiaba el horario que iba en la mañana en el Instituto Nacional y ahí podía entrenar. Y fui a Católica como tercera vez, como última opción y quedé de inmediato y bueno, fue más o menos explosiva mi carrera en Católica porque esto fue en 92, en 93 debuté en primera división, con 17 años, cuando Católica estaba en Copa Libertadores, llegó vicecampeón contra Antofagasta en San Carlos de Apoquindo y después, un año después fui seleccionado sub-20, fuimos a Sudamericano, clasificamos al Mundial de Qatar, pensamos que nos iba a ir mucho mejor porque tenemos un buen equipo, nos equivocamos bastante en ese mundial, errores puntuales que no nos permitieron pasar de ronda. Y después, bueno, después tuve préstamos en Huachipato, después de ese mundial, 95, 6 meses, y después 97 préstamos en Coquimbo, y ahí fue mi despegue, creo, definitivo Católica. Sí, ahí me parece que en esa temporada volviste del préstamo de Coquimbo y te agarraste titular y ahí no soltaste la camiseta y tuviste este despegue a Europa. ¿Primer equipo y ya está Italia, Jorge? El equipo que llegué fue la Regina. ¿Cómo te recibieron allá? ¿Conocías algo del equipo? Me imagino que el idioma un poco complejo al principio, ¿no? Sí, yo estaba de vacaciones y bueno, me llegó un mail que Perdón, Jorge, ¿cuántos años tenías cuando te dio esta oferta de Italia? tenía 22. 22, cabrón. 22 años, estaba de vacaciones, estaba con varios compañeros de Católica de vacaciones en México, y me llega un mail y después me dijeron que me querían en la Regina. Yo me meto en internet en el hotel y veo Regina y me salió Reggiana. Y yo me voy a Reggiana, y Reggiana está cerca de Parma. Es como, bueno, Bolonia, Parma, la parte norte, es como que uno estuviera en Viña, cerca de Santiago. Y no, pues la Regina es como estar en Puerto Montt. Chuda. Entonces era la primera vez que la Regina estaba en primera división y eran los mismos colores, casi el mismo nombre. Y llego al sur de Italia, entre Pascua y Año Nuevo, en el 99, y sin maleta, no me llegaron las maletas. Y después, tardísimo, y andaba con short y polera. ¿Ya? Y en Italia era invierno, estaba nevando. Gacha, imagínate. Entonces, no, fue todo extraño, distinto. Y una semana negociando a ver si me quedaba, era jugador libre, no fui sin contrato de Católica. Y después, una semana negociando y después ya pude negociar bien y quedarme en el equipo y ahí partió un poco toda la travesía de estar en Europa, pero al inicio no entendía nada, frío, sin ropa. Lejos de tu familia. Sí, lejos. ¿Fue factor eso? No, siempre fue factor, pero es como que yo me había acostumbrado a estar siempre solo, tantas veces a préstamo. Es verdad. Y bueno, llego allá y sin ropa y no sabía que las tarjetas de crédito yo tenía una tarjeta de crédito, ¿no? Y era solamente para Chile. Entonces quería comprarme algo en Italia y no podía y había que habilitarla internacionalmente. No, Atado. 1000 cosas que en 3 meses aprendí, fue buenísimo, no podía llamar directo, tenía que llamar por Entel, me acuerdo que se llama Entel 188, algo así. Y eso, pero fue rápida la adaptación porque no me quedaba otra. En ese tiempo había muchos chilenos que estaban afuera, pero volvían rápido. Y yo dije, no, acá me tengo que quedar. Pero un año más o menos que jugué bastante, no era el jugador que yo quería ser, pero el segundo año ya fui titular y el tercero fui capitán. ¿Estuviste en el Empoli también? ¿En el Livorno? ¿En el Spezia? Sí, en Italia sí.
¿Cuál de los cuatro, contando el Regina, tu mejor experiencia, donde mejor te sentiste? Yo como equipo, como organización, me gustó mucho el Empoli. Un equipo pequeño, una ciudad pequeña, pero todo funciona bien a nivel de fútbol. Tenemos unas divisiones inferiores, tratan de sacar siempre jugadores jóvenes para vender. Tuve suerte que jugué con buenos jugadores ese año en el Empoli, pero yo creo que la plaza del Livorno y la Regina son especiales, son equipos de puerto, apasionados. Íbamos a jugar afuera de casa, eran 8.000, 10.000 personas, mucha presión, uno no se podía equivocar mucho, entonces tenían siempre en manera tensa toda la semana, entonces no había ninguna posibilidad de relajarse y de equivocarse lo menos posible. Equipos de puestos, equipos de ciudades grandes, entonces creo que fue mucho mejor a nivel de mentalidad o de feeling con esos equipos porque hay equipos chiquititos, que nadie te molesta, pero hay que jugar bien, es un equipo también especial. Tú tuviste la década del 2000, APP allá en Italia, Jorge, jugaste con grandes jugadores, enfrentaste a muy buenos jugadores. ¿Te recuerdas quizás el mejor o a rostros que hoy quizás, claramente no, quizás están en el retiro, pero que tú digas, este compadre se pasó? Oh, tuve buenos adversarios. El que más me llama la atención es Ronaldo. Fenómeno. El fenómeno. Te tocó enfrentarlo. Pesadilla. No se podía marcar. Después Zidane, estaba el Piero, ¿Te acordáis que Totti? Qué locura. Oye, ¿te acordáis quizás estar en la cancha y de repente mirar un poco más adelante, un par de metros, y darte cuenta que estaba Totti, que estaba Baggio, que estaba Pirlo, Ronaldo? ¿Qué pensabas en ese momento? No, que tenía suerte de estar ahí, pero también después uno se va acostumbrando, habituando Claro. a enfrentarlo, pero sin duda que inicialmente el primer impacto es de honor, de verlo por televisión cuando uno Sí. era más pequeño, pero sobre todo la admiración por la calidad que tenían ellos cuando jugaban, entonces había que estar muy atento, eran jugadores desequilibrantes. Pirlo fue compañero mío en la Regina, entonces también tenía una relación distinta con él. Cuando nos enfrentábamos, siempre nos saludábamos, conversábamos un poco de fútbol, pero los otros eran todos monstruos y tremendo tenerlos ahí cerca y fueron buenas batallas y buenas guerras también. ¿Te llevaste algún regalito, algo de parte de alguno de ellos? ¿Hay algo? No, aparte que me rompió el Aristotti, o el codazo, pero nada, nunca. Y eso fue en un partido, me imagino. Sí, nosotros le ganamos en Roma 2-0 con la Regina. Ya. Y yo no. Fue el 2000. Y yo lo marqué me hicieron marcar a hombre, toda la cancha. Por donde ella tenía que seguir. Íbamos ganando 2-0 jugando de contra. Y ¿En el Olímpico? en el Olímpico tenía un buen equipo, estaba Fabio Capello técnico. Ah, bueno. Y estaba Laí, ¿no? El Sago, ¿no? Tenía un equipazo del Vecchio, el Francesco, buen equipo tenía. Montela y todo eso. Y como lo marqué bien, en un último minuto le saqué una pelota entre las piernas y me dio un codazo. Mala leche. Me mató. No, me mató, me rompió la nariz. Pero después me tuve que operar, pero tampoco quedé muy bien, quedé peor. Oye, Jorge, mucho tiempo en Italia, pero también tuviste un paso por Austria, donde incluso saliste campeón con el Red Bull Salzburgo, que es un equipo que la verdad igual de vez en cuando mete una buena temporada a nivel internacional. ¿Cómo fue ese pasar ahí por Austria? Bueno, yo creo que a nivel de organización de fútbol, de equipo en sí, yo creo que fue el equipo más importante que tuve la posibilidad de jugar. Organización 10 puntos, estadio maravilloso, centro de entrenamiento maravilloso, todo puntual, todo nivel. Lamentablemente la liga no es muy competitiva, ahí solamente el Austria viene el Rapid, que son los equipos antagonistas del Red Bull, pero cuando llegué yo, habían solamente figuras. Por ejemplo, estaba Nico Kovac, era uno de mis compañeros que iban a entrenar en Dortmund. Estaba Trapattoni, técnico sumamente famoso como técnico principal, ayudante Lothar Matthäus, y el tercer entrenador era Flick, que era entrenador en Barcelona. Mira. Entonces, ganaba un partido, un clásico, el presidente multimillonario,
nos llevaba a un gran premio de Fórmula 1, todo con avión privado. Entonces, era una locura la organización. Bueno, por eso con los años es un equipo que ha mejorado muchísimo a nivel deportivo y ahora hubo el Mundial de Clubes. Entonces, una maravillosa experiencia, clima duro, muy duro el clima, pero una gran institución, un gran club y lamentablemente un poco me perjudicaba el idioma, que era difícil aprender alemán, pero se aprendió algo, tuve que estudiar un poco, pero, pero linda experiencia, creo que fue una de las mejores que me mi carrera. Me imagino que con orgullo dices, estuve en Austria, estuve en Italia, y llevando un poco a cabo esta ruta futbolística tuya, Jorge, pasamos de Italia, Austria, pero hay que volver a Chile. Primer equipo, si no me equivoco, San Luis de Quillota. ¿Cómo fue de pasar de Europa ahí al equipo canario? Bueno, fue brusco, no pensaba en volver a Chile, pero lo hice también por un tema de, de logística, como se podría decir. Quería que mi familia se quede radicada en Chile, me hubiera gustado vivir en Chile después de mi carrera futbolística, entonces todavía estaba joven, me sentía bien físicamente, dije mejor que vaya joven y en buen estado físicamente que llegue viejo. Y cuando mis hijas estaban pequeñas, dije acá para que aprendan el idioma y me volví. De palabra, hay una buena anécdota ahí. De palabra hice el contrato con Andrés Tuper, Gaspar Colea y Felipe Lamarca, ¿Mm? los dirigentes de Salud en ese momento. Y volví por un tema de tratar de quedarme con mi familia en Chile. Hubiera podido seguir jugando en Italia, no a grande nivel, pero podría haber tenido quizá un par de años más. Y llegando a Santiago me llama Peluso, Fernando Gerardo, Peluso. Y la U había quedado eliminado el día anterior con Chivas, en semifinal de de la Libertad. Copa. Sí, de Libertadores, si no me equivoco. No sé si jugó de Libertadores de Sudamericana. Y se había lesionado el Flaco Larra, ¿Ya? se había lesionado la rodilla cruzada. Y me dijeron que se quería ir a la U, Ah, mira. Oferta tentadora. bajando del aeropuerto, del avión. Porque sabían que yo venía, a lo mejor había salido en alguna prensa que yo venía a San Luis y todo. Y yo, Intentaron ahí tirar, no, pues claro. me llamó Gerardo Beluso. Y después, bueno, ¿Qué te dijo? que me fuera a la U, que pensamos entrar, ahora se había lesionado. Y le dije, no, Gerardo, no lo conozco, pero yo di la palabra a San Luis. Y dice, pero San Luis va último. Y le dije, sí, faltan 3 meses, casi 4, para que nos podamos salvar. Y dije, bueno, yo di la palabra y me voy a San Luis. Y fuimos con San Luis, me voy a Quillota. Perdón. Y fuimos con San Luis y bueno, pasan los años, después encuentro a Peluso en el sub-20 en Mendoza, cuando Chile contaba a Mario Sala dirigiendo el sub-20. ¿Mm? Lo voy a ver, ya estaba retirado. Lo encuentro en un café, le digo, hola, don Gerardo, gracias por la llamada que me hizo usted. Me dice, usted es loco. Le dije, ¿por qué? Me dice, usted es loco, loco, usted no fue a la Universidad de Chile, se fue a San Luis. Y dije, no, don Gerardo, es que yo soy un poco la antigua, la palabra vale más que Claro. esa, iba a ir a la U. Mm. Le dije, pero yo di la palabra en San Luis y no podía decir que no. Estaba en Chile. Me hubiera avisado antes y yo a lo mejor lo hubiera pensado. Me dice, no, una cosa, dijo, me decía, una cosa de loco, me dijo. Yo nunca vi algo así. No me dice de Chile. Y decirle que no. Yo le dije no, porque había dicho a San Luis. Y para mí eso Hombre de palabra. fue así y aparte me agradeció, me saludó y bueno, después seguimos teniendo un poco de relación con él. Pero fue una buena anécdota porque nunca me imaginé que me iba a llamar la U. No, que bueno, o sea, estuviste ahí literalmente decisión tuya si te ibas para el lado azul o te quedabas ahí con lo de Quillota. Y ya todo esto, ¿cómo te fue en Quillota? ¿Te fue bien? Sí, yo creo que nos faltó campeonato. Ya. Hasta el final. ¿Te salvaron? No, Ah, bajamos al final, pero la peleamos, fueron 3 meses intensos. Yo creo que con 5 fechas más nos salvaba. Creo que nos faltó campeonato, pero el equipo se ordenó y sacó resultados importantes, jugó bastante bien, había buenos jugadores, pero estaban un poco desorientados. Cuando llegué estaban un poco desorientados, un poco desorganizado el equipo, pero una tremenda experiencia porque conocí equipo chico, entre comillas, en Chile peleando el descenso,
otra realidad. Me imagino que Estaba sí. acostumbrado a ir. Después San Luis, Deporte La Serena, si no me equivoco, ¿no? Después me voy a Serena, Ahí se termina ahí me retiré. Me voy a Serena, que estaba dirigiendo Fernando Vergara, que lo conocía, algunos dirigentes que también conocían me hicieron, empezaron en el aspecto económico, al final, al final era como peor, porque estaba más dinero viviendo allá que jugando, pero también fue una linda experiencia, conocí buenos jugadores, buena gente. Fue un poco extraño porque yo me sentí siempre identificado con Coquimbo por haberme dado la Claro, oportunidad jugaste, de... jugaste en uno de los dos grandes de la cuarta, en un clásico. Y me sentí identificado con Coquimbo porque donde partió más o menos mi carrera futbolística estando a préstamo. ¿Te dijeron algo cuando...? No, me odiaban, pero yo nunca lo hice por falta de respeto Claro, a Coquimbo, sino que un tema familiar, tratar de radicarme en Chile y sabiendo que en Chile estaba la escuela italiana también, a mis hijas que fueran al colegio, entonces lo pensé y lo analicé de esa manera, pero nunca tratando de faltar el respeto, pero también una buena experiencia porque había buenos jugadores. buenísima, Jorge. Oye, bueno, pasar de Chile, Italia, Austria, volver a Chile. Ahora quiero tocarte un poquito el tema selección. Obviamente, hombre identificado. Mira, tengo acá un dato, no sé si tú los tenís, que mira, para que veáis que me preparé mira, tengo acá el dato tuyo. 38, bueno, no está considerado solamente clase A. 38 partidos jugaste a nivel de selección, clase A, lo adulto. ¿Cacha que tenéis buenos números? 17 triunfos, 9 empates y 12 veces caíste. O sea, tenéis más triunfos que empate y derrota. En pocas palabras, ¿cómo defines tú todas las veces que te tocó defender la selección? Obviamente considerando también las veces que jugaste por las categorías inferiores. Bueno, fue un momento complicado porque venía a Chile de ir al Mundial de Francia en el 98, se trató de hacer un recambio que funcionó un poco a media, algunos más o menos avesados siguieron jugando a la selección, empezamos a incorporarnos nosotros como los jóvenes supuestamente con proyección, partimos bien en eliminatoria, después nos caímos, y ahí cuando nos caímos fue difícil levantarnos porque ya empezaron un poco algunos a faltar, que no querían venir, que no podían. Era también un tema de desorganización porque la federación o la selección en ese momento no estaba bien organizada, el tema de los viajes, los viáticos, los premios, era un poco un despelote, Hay un desorden grande. un desorden gigante, cambiaron varios técnicos en una clasificatoria, pero al menos yo y algunos más poníamos el pecho a las balas porque era siempre nuestro sueño jugar por la selección. Sabíamos que era un momento negativo y complicado, dejábamos nuestro equipo de Europa con el riesgo que pudieras perder el puesto. La gente eso no se da cuenta, pero viajar cuando una selección no está muy bien pone en riesgo que te lesiones y que después pierdas el puesto ahí. En no jugar ganas menos dinero. Eh, puede cambiar de un año a otro el tema del mercado. Entonces fue un periodo de despelote, de desorden, pero la mayoría trató de dar la cara y venir más por la selección. No fue un bonito momento. Y por suerte después, bueno, en 2007 cambió un poco con la nueva gente que llegó al cargo del fútbol, que fue Harold. Llegó Bielsa, hizo un poco una revolución. Menos mal que venía una generación importante como la generación dorada, que había salido tercero en el Mundial de Canadá. Y ahí ya un poco la selección empezó a cambiar, la organización, los premios, los viajes. Yo creo que hay muchos compañeros míos de selección de ese periodo que nos quedaron debiendo muchos viajes de avión de Europa porque muchas veces no llegaba el pasaje. Chuta, complicado. Fue duro. Oye, Jorge, bueno, estuviste en la parte, entre comillas, la parte inicial, digo, de esta generación dorada con la llegada de Bielsa. Tu cumpleaños un poco atrás. ¿Conversaste, imagino, más de alguna vez con Marcelo? ¿Con qué te quedas tú de Bielsa hoy, con un entrenador, para la gran mayoría de los chilenos, quizás el entrenador más importante de la historia de nuestro fútbol? No, una vez me llamó, una conversación del tema del sistema de juego, pero nunca tuve una relación porque después yo nunca más volví a la selección.
pero me llamó preguntándome por el sistema de juego de Italia y lo que me gustaba jugar a mí. Ah. Pero nunca tuve una relación directa de manera presencial. Pero sí, sin duda que cambió la manera de jugar de Chile, la idea. Físicamente el equipo estaba siempre dispuesto, era intenso, como más o menos se hace en Europa. Y le dio una identidad a Chile que fue de admirar. Yo veía el partido por televisión, lo veía encantado. Muchas veces no ganaba, pero jugaba bien y eso era gratificante de verlo en televisión. Pero lamentablemente yo y varios hermanos perdimos la posibilidad de que nos dirigiera. Oye, Jorge, bueno, hablabas tú un poquito del tema del desorden que había anteriormente. ¿Es algo quizás que pasa hoy? ¿Ves ahí quizás algún tipo de similar en la situación de hoy con lo del pasado? Yo creo que ahora es peor. Ahora es peor. Yo creo que ahora es peor que en ese periodo, porque en ese periodo sí venía de Chile del Mundial 98, pero había otros recursos, otro tipo de jugadores, y se veía que podía pasar algo con el tiempo, que podían venir jugadores de buen nivel. Ahora se ve complicado, y he hecho la oportunidad de ver Alcudia, la sub-18 que está jugando allá, y supuestamente la sub-17 que va a jugar el Mundial, ¿verdad? Y creo que hay potencial, creo que esa generación me gusta, creo que ahí, uniendo con la sub-20, algunos rezagados, algunos viejitos puedan dar pelea al próximo, la próxima eliminatoria, pero no es fácil, es complicado. Se han gastado muchísimos recursos después de la Copa América, de los mundiales que Chile participó. No se hizo nada, no se hizo un estadio, un complejo de nuevo. Juan Pito Durán debe estar igual que la última vez que fuiste, quizás. Yo fui hace 8 años atrás y sí, se veía un poco mucho más remodelado, pero con los dineros que ingresaron en los últimos años tendría que haber un imperio no solamente en pintura, en cualquier parte de Santiago, Es un verdad. complejo tremendo. Y no se ha hecho nada, se podría haber hecho un complejo también en regiones, uno en el norte, uno en el sur, que se entrenan a las selecciones locales para sacar materia prima, para que lo vayan a ver los técnicos de las selecciones menores. Y no se ha hecho nada, pero nada, nada, nada. Y veo que Argentina hizo un complejo tremendo en Miami. Entonces, sí, ellos fueron campeón del mundo, campeón de América, pero yo creo que Chile perdió años con los recursos que se generaron de crear algo que sea un patrimonio para las selecciones menores, sobre todo. Retrocedimos en vez que avanzamos. Yo creo que O nos hemos, quedamos estancados. yo creo que hemos retrocedido. Bueno, es parte del presente de nuestro fútbol. Oye, bueno, Jorge, compartiste ahí sí te tocó compartir con hartos jugadores que hoy están en la historia de nuestro fútbol. Veía algunas fotos tuyas, Matías Fernández, Alexis, Valdivia, Bravo, fuiste compañero de Claudio mucho tiempo. ¿Con cuál ahí, que te recuerdas, tuviste una relación más cercana? Y, No, yo y siempre, si te lo imaginaste, perdón, Jorge, de llegar a lo que hoy es quizás. no, yo siempre fui buen compañero, siempre más o menos tuve relación con todos los que participaron, pero con los más nuevos, con los más jóvenes, siendo que no, a lo mejor no teníamos la misma sintonía por la edad, siempre nos llevamos bien, pero nunca tuve una cercanía muchísima con ellos. Siempre tuve muy buena relación con los jugadores más antiguos, Raúl Stay, Marcelo Sala, eh, Nelson Tapia, Pedro Reyes, Coto Sierra, gente más o menos más antigua que por fortuna siempre tuvo muy buena relación y me llevé muy bien. Entonces con los más jóvenes siempre tuvo un poco más, fue más complicada la relación porque no teníamos la misma horma. Oye, Jorge, para entrar ya en esta recta final de la entrevista, acá en el camarín de Liga, eh, para enfocarnos un poco en el tema de posición la tuya, ¿qué pasa con la defensa hoy de Chile? ¿La ves sólida? ¿La ves ahí a medias? ¿Qué pasa con los centrales hoy de La Roja? La veo muy preparada en el sentido que como que se juntan y juegan. Entonces no hay mucha coordinación entre ellos. Supuestamente la carta tendría que haber sido pareja de centrales Pablo Díaz con Maripán, pero cuando jugaron juntos lo hicieron muy mal.
no se coordinaban, muchos errores de posición. Después, por algunos estaban suspendidos, otros estaban castigados, o sea, otros estaban lesionados. Y al final el reemplazante tampoco lo hacía muy bien. Entonces, yo creo que si ellos pueden en el futuro implementarse o cohesionarse bien, puede Chile a pelear, porque parte todo del orden defensivo en un equipo. Si un equipo no defiende bien, es imposible que pueda sacar resultados. Bueno, ahí está, claro, un mensaje también que suena como para las escuelas de fútbol, para la academia, ahí está clarísimo. Oye, Potencia, bueno, mira, te tengo un último juego para ir cerrando. Preguntas rápidas, me responde a la brevedad, no es necesario un sí o no, pero ahí para que vayamos. La primera pregunta, ¿pizza italiana o empanada de pino? ¿Con cuál te quedas? Buena pregunta, ¿no? Que me gusta la pizza, me gusta la empanada. Es que depende de la empanada. Si la empanada viene con mucha cebolla, prefiero la pizza. Si Ya, viene con más carne, prefiero la pero empanada. tenés que mojarte uno. Mojarte con una, No, me gusta la pizza. la pizza. Perfecto. La pizza. Oye, mejor recuerdo en el fútbol. Bueno, me recuerdo del debut, tanto en equipo como en la selección. El debut también en Italia. Yo creo que esos son los recuerdos que tengo ¿Es más difícil claros. quedarse con uno? Es difícil quedarse uno porque todos tienen momentos distintos, en años distintos, en carreras distintas, entonces, Contextos distintos, claramente todo. todo distinto. Entonces se me complica elegir uno en sí. Y ahora te hago la viceversa. ¿El peor momento de Jorge Vargas, en un momento donde no estuviste bien futbolísticamente, obviamente hablando? Futbolísticamente, no, yo en Italia fui siempre titular. Yo creo que el peor momento, no futbolísticamente, sino que de manera mental, ¿Mm? fue cuando fue el Puerto Ricazo. Yo creo que no me lo esperaba, pensé que no había pasado nada, porque realmente no fue así como se contó. Eso es para otro capítulo, pero ahí me chocó y ahí me compliqué. Porque a mí no me pilló preparado, yo andaba en otra en el sentido mental, porque mi señora estaba embarazada, tenía 9 meses, había tenido principios de pérdida por 7 meses, entonces mi cabeza no estaba concentrado en 100% de la selección, estaba pensando solamente en el nacimiento de mi primera hija. Y después con la polémica que se armó, me derrumbó un periodo. Tuve que lo pasé bastante mal. Me imagino que sí, Jorge. ¿Mejor amigo en el fútbol? Tengo varios, ¿no? Tengo varios. Tema Terespo. Lucas Duda, ¿Ya? Cristian Uribe Fido. Fido Dido. y Claudio Rojas. Claudio Rojas. Claudio Perfecto. Rojas que fue técnico. No jugó en grandes equipos, pero nos conocemos del barrio, del colegio. Andamos siempre para todos lados juntos. Estuvo conmigo en Italia. Eso en el fútbol. Y gente fuera del fútbol, bueno, Marco Cornés, el hijo, un gran amigo, y un primo mío que se llama Antonio, también me considero un muy buen amigo. Y en Italia, mi mejor amigo, creo que de la historia es un señor, es un diarero, Mira. vende diario, mi padrino, fue padrino de mi matrimonio. Él es yo creo, la persona más especial de las que he conocido ahí en el fútbol. Sin, sin pedir nada a cambio, una persona totalmente normal, cariñosa. También vino a ver acá a Chile, así que le gustó el país. Y creo que fuera el fútbol es una de las mejores personas. Bonita historia. Para otro capítulo también puede ser esa. Sí, bueno. Oye, mejor jugar con el que jugaste. Pero acá tenéis que jugátela con uno. Uno que dijiste, no, la cagó. No, ¿Compañero? Sí, ¿Y el extranjero o Pirlo? ya, El chileno, matador. matador. Nunca vi un jugador con esas características, completo, goleador, fuerte. Es difícil votarlo. Últimas tres potencias. ¿Has visto un poco la liga chilena? Hoy Sí. ¿Candidato a ganar la liga? Hoy jueves 24 de julio. Yo creo que se va a jugar. Yo creo que entre Coquimbo y Audax uno se va a caer. Uno se va a caer.
Y yo creo que la U viene pisando fuerte, viene pisando muy fuerte. Creo que el equipo más completo del fútbol chileno. Y uno de los dos, Coquimbo, Audax, la presión, no sé, yo creo que puede aflojar. Y la U de atrás, pisando de atrás, un equipo complicado, jodido. Vamos a ver qué pasa a final de temporada. Oye, mejor jugador chileno en la historia para ti, Jorge Vargas. Elías Figueroa. Elías Figueroa, por lejos. No, pero lejos, lejos, lejos. No hay discusión. No hay ninguna posibilidad que haya discusión. Perfecto. Yo creo que Me gusta, tajante, claro. nadie se puede acercar. Me gusta. Y la última, ¿qué se sintió llevar la jineta capitán de La Roja? Responsabilidad, orgullo, Cuando te dijeron, toma Jorge, tú prestigio. eres el capitán hoy. Sí, pero lo votaron compañeros, ¿no? Ah, mira, mejor todavía. El técnico dio esa chance de pasar. Habían candidatos, pero al final la mayoría estaba de acuerdo y todo orgullo, prestigio, alegría. Era como raro al principio, después me hice un poco la costumbre. Por fortuna, en ese periodo todavía era capitán de la Regina. Se estaba acostumbrado un poco Al liderazgo. al liderazgo o a la responsabilidad más que nada. Sin nada de inculcar o molestar o solamente transmitir que había que ganar y que había que entrenar bien. Eso siempre lo transmití. Y por suerte dio resultados y creo que fue una bonita experiencia también. Me imagino. No, por supuesto que sí, Jorge. Oye, bueno, de esa manera vamos cerrando un poco este primer capítulo de Camarín de la Liga. Nuevamente, Jorge, agradecerte de verdad por aceptar la invitación. Había costado ahí encontrar la logística, pero qué bueno que se pudo. Oye, mira, te voy a pasar el micrófono a ti ahora para que a la cámara invites a un próximo entrevistado en las pantallas de Liga Sports. Ojalá que lo pasen bien, que lo disfruten y invitar al próximo concurrente, como se dice en televisión, al próximo invitado, que ojalá que sea Cristiano Uribe. Así que un abrazo gigante y que lo disfruten, que lo pasen muy bien. Un abrazo para todos. Notable entonces, amigas y amigos de Liga Sports. Vamos cerrando de esta manera el primer capítulo de Camarín de la Liga. Hoy estuvimos con el Potencia, con Jorge Vargas. Hablamos de su carrera, su pasado en Italia, su vida personal también. Ustedes sigan suscribiéndose, dejar su pulgar hacia arriba. Y muchas gracias a todos los que están viendo este video en este preciso momento. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.